Papa Juan Pablo II escribió la encíclica Dives in Misericordia, la cual publicó el 30 de septiembre de 1980. Subraya que como función principal de la Iglesia debe proclamarla, practicarla y pedirla. En el año 1905 nació Sor Faustina Kowalska, una religiosa polaca como el Papa Juan Pablo II, la cual entre 1931 y 1938 tuvo una serie de revelaciones en las cuales Jesús dejó por escrito un diario que consta de más de 600 páginas y cuyo fruto es también la celebración para nosotros de este segundo domingo de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia. Nosotros, sacerdotes de México, Costa Rica y Guatemala, queremos ofrecer a usted una reflexión sobre la misericordia y la cristología, sobre la misericordia y el derecho, y sobre la misericordia y la espiritualidad. Desde la cristología, hemos de comenzar diciendo de que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. En Jesús se encarna y se hace patente toda la misericordia de Dios, y a través de él podemos contemplar la misericordia que Dios Padre tiene. Por eso él hace una clara invitación a tener misericordia como el Padre es misericordioso. Y entre sus actitudes encontramos particularmente el actuar misericordioso para con tres clases de personas, que son los pecadores, los enfermos o afligidos y las mujeres. Cuando hablamos de la misericordia para con los pecadores, hemos de decir que estos son los más necesitados de la misericordia de Jesús. Y Cristo comienza por ello su predicación exhortando a la conversión justamente de los pecadores. Y San Pablo, por ello, nos haya invitado a decir que había dicho de que Jesús quiso, o Dios mismo quiso encerrarnos a todos en el pecado de la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Jesús aparece desde un principio pidiendo misericordia y comienza a decirle a aquel paralítico que se lo presenta en una camilla: tus pecados te son perdonados, al ver la fe que tienen aquellos que lo llevaban en la camilla. Cuando se pone frente a las autoridades, defiende su posición, y a quienes lo critican responde más bien con gestos de misericordia, y advierte con las palabras citadas por el profeta Oseas, que prefiere la misericordia antes que los sacrificios, que encontramos en el texto de San Marcos. De igual manera, Jesús tiene misericordia con Zaqueo, en cuya casa se hospeda, y a quienes les critican responde que él ha venido a buscar lo que estaba perdido. Perdona de corazón, por ejemplo, a la mujer pecadora, a Simón Pedro, a los verdugos que le crucifican. Y en el último momento en la cruz, como lo contemplábamos el viernes anterior, día que comenzábamos la novena a la Divina Misericordia también, la misericordia que tuvo con aquel ladrón que se convirtió en el mismo suplicio de la cruz. Luego, para con los enfermos y los afligidos, comienza proclamando el año de gracia del Señor, que cita las palabras en Mateo, que devuelve la vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Desde el principio Jesús realiza numerosas curaciones, sobre todo mostrando en ese ámbito la misericordia misma de Dios. Cura a la mujer encorvada, cura a el hidrópico en sábado, cura a los leprosos. O sea, en numerosas actitudes tiene misericordia para con los enfermos. Con las mujeres, es importante al recordar a las mujeres que esta era una clase que estaba relegada, y Jesús la viene a practicar hacia ellas la misericordia. ¿Cómo comienza? Desde las palabras aquellas de la oración que tenían los judíos: bendito sea Dios, porque no me ha creado gentil, porque no me ha creado mujer, porque no me ha creado ignorante. Y entonces muestra misericordia para con las mujeres, porque las acoge. Por ejemplo, la mujer pecadora, a la cual elogia la actitud humana y espiritual. Frente al trato despiadado de los acusadores a la mujer adúltera, deja patente su condición de persona, y encima de su condición de pecado se abstiene de una condena. Con la hemorroísa, que quiere pasar desapercibida debido al estado de impureza legal,
Cristo hace todo un despliegue publicitario curando a la mujer, rechazando el tabú de una sangre y reincorporándola a su dignidad humana. De manera que Jesús, en sus actitudes y comportamientos, practica y muestra la misericordia. En el derecho encontramos la misericordia también como Dios, mediante su bondad, en el acto de la creación, hizo que la criatura participara de su felicidad. Sin embargo, por la presencia del pecado, Dios tiene que obrar la obra de la redención y se hace necesaria una recreación que refleja un aspecto más de su bondad y es su infinita misericordia. En la misericordia, Dios manifiesta tener un corazón mísero, es decir, cargado de la miseria ajena, si entendemos como miseria la falta, la limitación o algún otro aspecto negativo. Según Santo Tomás, se tiene misericordia cuando se considera la miseria de otro como si fuese la miseria propia. Por tanto, el acto propio de la misericordia consiste en remover la miseria ajena. La obra más relevante de la misericordia probablemente es el perdón, mediante el cual se remueve una miseria que consiste en una deuda. Pero delante de la deuda nos podemos preguntar también si ésta se debe perdonar por pura misericordia o sea necesario también el juicio, puesto que hay un dicho que nos hace notar que la justicia sin misericordia sería una crueldad y la misericordia sin justicia nos llevaría al libertinaje. Por tal motivo, entre derecho y misericordia es necesaria una tercera virtud que conduzca hacia la verdad, y esta virtud sería la de la prudencia. Por tal motivo, ni derecho ni misericordia son contrarios, sino que ambos llevan hacia el mismo punto y tienen que llevar a la persona hacia la verdad. Dios nos perdona, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo y quiere dar a cada una y a cada uno lo que nos tiene que dar, lo que nos corresponde, y junto con ello pone por delante la justicia, obsequiándonos lo que nos debe de dar, y por detrás viene también la misericordia que necesitamos en caso de presentarse nuestras fallas o nuestras debilidades. También tenemos que ver lo que es la misericordia desde la espiritualidad. Yo quisiera empezar con una sencilla anécdota de cuando yo era seminarista. Mi primer obispo, el señor Ricardo Batlle Urquidi, de feliz memoria, nos pregunta a un grupo de seminaristas acerca de la vida espiritual. Un servidor, queriendo quedar bien, respondí inmediatamente: todos los días vamos a misa, rezamos el rosario, nos acercamos a la liturgia de las horas. A lo que él respondió: eso es únicamente hacer oración por medio de los sacramentos y las distintas devociones. La espiritualidad para todo cristiano debe de ser la docilidad al Espíritu Santo. Es decir, nosotros como seguidores de Cristo el Señor tenemos que estar abiertos a la acción de Dios en nuestras vidas y a la inspiración del Espíritu Santo en nuestro interior. Sabiendo esto y habiendo escuchado por parte de los padres que Dios es infinitamente misericordioso para con nosotros, debemos de centrarnos en dos pasajes de la Escritura. Primero, sean ustedes misericordiosos como el Padre es misericordioso. Si nosotros hemos vivido, si hemos vibrado, si nos hemos sentido abrazados por la misericordia de Dios, ahora en nuestra vida espiritual tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que tener las mismas actitudes que Dios ha tenido para con nosotros al perdonarnos, al recibirnos, al darnos lo mejor. Pero en las mismas Sagradas Escrituras encontramos algunos elementos que son importantísimos, que nos pueden ayudar a nosotros a vivir la misericordia y a ser misericordiosos. Estos son, nosotros ya las sabemos, las obras de misericordia espirituales y corporales. No es necesario que las recordemos hoy. Pero yo quisiera que pusiéramos atención principalmente en dos. En estos momentos, nosotros debemos de vivir la solidaridad
y la comunión con el hermano. ¿Cuántos hermanos nuestros, ante la contingencia que estamos viviendo, pasan hambre, pasan sed, pasan necesidad? Dejándonos guiar por el espíritu de amor, seamos generosos, seamos disponibles, demos no únicamente de lo que nos sobra o de lo que tenemos, sino principalmente de nuestro tiempo. Pero a la vez de ser generosos con los demás, debemos de dar paso a lo siguiente. Ahorita tenemos que ser muy disponibles a mantenernos y quedarnos en nuestros hogares. No podemos exponernos nosotros mismos, ni exponer a los demás a que a causa de un descuido nuestro podamos contagiar a alguien o ser contagiados de esta enfermedad que padece el mundo entero. Si tú estás en tu casa, aprovecha estos momentos para crecer en tu vida espiritual, en la forma en la que tú te dejas guiar por el espíritu de amor, en la forma en la que tú eres dócil al espíritu. Acércate a la lectura de la palabra, a la oración personal, acércate a meditar con los que viven contigo, con todas las cosas que el Señor ha hecho en ti. Pero también, acuérdate de las bienaventuranzas del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Si tú has experimentado la misericordia de Dios, ahora tenemos que practicarla. ¿Por qué? Porque bienaventurados son aquellos misericordiosos, porque lo encontrarán en Él. Te invitamos para que también puedas hacer esta oración a la Divina Misericordia y unirnos todos en esta hora para que el Señor, en el contexto histórico que vivimos hoy día en el mundo, tenga misericordia del mundo entero. Dios eterno, cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de la compasión son inagotables, míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia, a fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.